Mientras en la Tierra discutimos sobre Artemis II, sobre Starship Unta 3 y sobre el próximo alunizaje, a 225 millones de kilómetros de nosotros, hay una colección de robots. Algunos todavía se mueven, algunos todavía toman fotos, algunos han estado muertos durante años. Y algunos de ellos han hecho descubrimientos que han cambiado fundamentalmente nuestra visión del sistema solar, y que, sin embargo, casi han pasado desapercibidos para el público. Hoy vamos a hacer una revisión de la situación. ¿Qué robots estarán operando en Marte en mayo de 2026? ¿Qué han encontrado? ¿Quién se ha rendido? Y sobre todo, ¿alguna vez traeremos a la Tierra las muestras más importantes que se hayan recogido en otro planeta? Mi nombre es Sirwan y esto es Crónicas de Marte. Empecemos con los seres vivos. En la superficie de Marte, en mayo de 2026, operan exactamente 2 robots activos. Ambos provienen de Estados Unidos, funcionan con energía nuclear y han superado con creces su misión original. Curiosity aterrizó el 6 de agosto de 2012 en el cráter Gale. El rover lleva 4.877 soles en funcionamiento. Así se llaman los días en Marte, es decir, casi 14 años terrestres. En operación. Mientras tanto, el rover ya debería estar en plena adolescencia. La misión estaba planeada para 687 días, es decir, un año marciano. De eso, ya han pasado más de 20 años marcianos. En ese tiempo, Curiosity ha recorrido alrededor de 36.86 kilómetros y ha subido más de 740 metros de altura. Desde 2014, está intentando escalar el Monte Sharp, una montaña estratificada de 5 kilómetros de altura en el centro del cráter Gale. ¿Por qué una montaña? Esa es la idea inteligente. El Monte Sharp es básicamente un libro de historia vertical. Las capas más bajas son las más antiguas, las superiores son las más jóvenes. Mientras Curiosity asciende, viaja hacia atrás en el tiempo. Y en cada capa analiza la composición química. Así se creó uno de los perfiles geológicos más completos que jamás hayamos tenido de otro cuerpo celeste. ¿Pero qué ha descubierto realmente Curiosity hasta ahora? 3 cosas que me gustaría destacar. Primero, rastros confirmados de agua líquida. No solo hielo. No solo minerales que alguna vez estuvieron en contacto con agua. Estructuras sedimentarias reales que solo se forman cuando un lago ha existido en un lugar durante mucho tiempo. El cráter Gale era un lago, quizá durante varios cientos de millones de años. En segundo lugar, moléculas orgánicas. En abril de 2026, es decir, hace unas semanas, el equipo científico anunció que una muestra de perforación de 2020 contiene la colección más diversa de moléculas orgánicas jamás encontrada en Marte. 21 moléculas que contienen carbono en total. 7 de ellas detectadas por primera vez en Marte, incluyendo precursores de los componentes básicos del ADN. Un anillo de benceno con un grupo amino y benzotiofeno que contiene azufre. Estas moléculas no significan que se haya encontrado vida. Significan que los componentes básicos de los que podría estar hecha la vida están ahí. En tercer lugar, metano. En segundo lugar, calabaza. Calabaza. Para averiguarlo, en el cráter Gale se detectó metano en la atmósfera, que varía según la temporada. En tercer lugar, durante el día apenas es detectable, pero por la noche aparece de repente. Eso ha sido un misterio científico durante años. El metano puede formarse a través de procesos geológicos, pero también puede ser un producto metabólico de microorganismos. Hasta hoy no lo sabemos. Curiosity ya salió de la llamada región Boxwork, una zona con elevaciones en forma de red que parecen telarañas fosilizadas. Estas se formaron hace miles de millones de años, cuando el agua subterránea fluyó a través de grietas en la roca y dejó minerales que endurecieron la piedra. La exploración actual se centra en una capa de sulfatos salinos, un indicador de la fase en la que el agua en Marte se evaporó. Hablando de estar aún activo, hace unos días, la cuenta de Marte de la NASA en X publicó un video corto. Curiosity, al tomar una muestra, accidentalmente se llevó una piedra de 13 kilogramos que ahora colgaba suelta en el taladro.
En lugar de realizar maniobras de corrección complicadas, el equipo simplemente hizo que el rover moviera el brazo robótico y vibrara el taladro hasta que la piedra se cayera. Un video de 24 segundos en el que un rover se sacude y una piedra cae. La investigación en Marte en mayo de 2026 a veces es exactamente eso. Sacudir a un robot de 14 años en un planeta a 225 millones de kilómetros de distancia hasta que un molesto pedazo de roca finalmente se desprenda. ¡Y funciona! El segundo robot activo es Perseverance, que aterrizó el 18 de febrero de 2021 en el cráter G0. Justo ahí, donde hace 3.5 mil millones de años, un río desembocaba en un lago. El término técnico para eso es un delta fluvial. Este lugar no fue elegido al azar. Un delta fluvial es uno de los mejores lugares en la Tierra para conservar rastros biológicos. Perseverance solo ha recorrido unos 40 kilómetros hasta ahora. Con eso, está apenas por delante de Curiosity, aunque lleva 5 años menos en operación. Eso tiene que ver con el diseño. Las ruedas de Perseverance son más grandes y tienen el doble de estrías que las de su predecesor. La NASA aprendió de las ruedas destrozadas de Curiosity. Y Perseverance se mueve más rápido, de manera más inteligente, y ahora incluso de forma autónoma. En febrero de 2026, llegó una actualización de software llamada Mars Global Localization. Hasta ese momento, Perseverancia navegaba como un barco del siglo XVIII, por navegación por estima. Contar las vueltas de las ruedas, comparar imágenes del terreno y calcular una estimación de la posición a partir de eso. El nuevo sistema compara imágenes panorámicas directamente con mapas orbitales de alta resolución a bordo y determina la posición con una precisión de aproximadamente 25 centímetros, en 2 minutos, sin ayuda de la Tierra. Y en diciembre de 2025, Perseverance recorrió por primera vez una distancia que fue completamente planificada por una inteligencia artificial. 210 metros el 8 de diciembre. 246 metros 2 días después. El sistema utiliza los llamados modelos de lenguaje visual, y es una cooperación entre el Laboratorio de Propulsión a Chorro, conocido como JPL, y Anthropic. Exactamente, la empresa detrás de Cloud. La distancia entre ambas aplicaciones es absurda, pero absolutamente fascinante. ¿Qué ha encontrado Perseverancia que valió la pena el esfuerzo ahora? 3 cosas. Primero, las cataratas Chihuahua, una roca que se descubrió en 2024, con manchas oscuras que los científicos llaman manchas de leopardo. En la Tierra, estos patrones se forman por reacciones químicas causadas por microorganismos. En Marte, podrían significar lo mismo, o podrían tener una explicación geológica. Actualmente, esta pregunta sigue sin respuesta y es la cuestión más importante sin resolver de toda la investigación sobre Marte. En segundo lugar, Perseverance es el primer rover que no solo mide, sino que también recolecta activamente material y lo almacena en tubos de titanio sellados. Algunos de estos tubos todavía están a bordo, mientras que otros se han dejado intencionalmente en ciertos lugares para que puedan ser recogidos por la misión Mars Sample Return y llevados de regreso a la Tierra. Si estas muestras alguna vez llegan a la Tierra, estaremos hablando de una revolución científica. Si no, seguirán siendo una de las promesas más caras en la historia de la exploración espacial. Desde la perspectiva actual, esta misión está en una situación muy inestable. Ha sido cancelada y rediseñada varias veces. En tercer lugar, las auroras. Perseverance captó en 2025 las primeras auroras visibles desde la superficie de otro planeta. Y sus micrófonos grabaron descargas eléctricas en los remolinos de polvo que pasaban. Un fenómeno que antes solo se había postulado teóricamente. Ahora, la mala noticia, o mejor dicho, la que no es tan clara. El tercer rover, que hasta hace poco estaba participando, es Churong. El primer rover marciano de China, que aterrizó en mayo de 2021 en la región de Utopía Planitia. Con un peso de 240 kilogramos, 6 instrumentos científicos, planeado para 3 meses marcianos. Churong finalmente operó durante 358 días marcianos y recorrió 1.921 metros. En mayo de 2022 entró en hibernación según lo planeado. En diciembre de 2022 debía despertar. Sin embargo, ya no despertó. En abril de 2023, China confirmó oficialmente que Churong
Probablemente perdió el suministro eléctrico debido a la acumulación excesiva de polvo en sus paneles solares. Imágenes del Mars Reconnaissance. Orbiter de la NASA muestran que el rover no se ha movido desde septiembre de 2022. Oficialmente no ha sido declarado muerto. Extraoficialmente, nadie espera ya que vuelva a despertar. China aprendió de esta experiencia. El próximo intento chino en Marte no será un rover clásico, sino una misión de retorno de muestras. A eso llegaremos en un momento. Hay un rover del que tenemos que hablar, que nunca llegó a Marte, y que en mayo de 2026 todavía está en una sala limpia de Airbus, en Stevenage, Inglaterra. Lleva el nombre de Rosalind Franklin, en honor a la química británica. Los datos de difracción proporcionaron la contribución clave para el descubrimiento de la estructura del ADN, y que durante mucho tiempo fue ignorada en la historiografía. Rosalind Franklin es la misión a Marte de la Agencia Espacial Europea, ESA, planeada junto con Roscosmos como parte del programa ExoMars, un rover con una barrena que puede penetrar hasta 2 metros en la roca marciana, más profundo de lo que cualquier otro rover ha excavado jamás. Lo suficientemente profundo como para llegar debajo de la capa de radiación y oxidación que destruye todo el material orgánico en la superficie. Lo suficientemente profundo como para encontrar rastros de vida, si es que alguna vez existió. Este rover debía lanzarse en 2018, luego en 2020, y después en 2022. Luego, Rusia invadió Ucrania. En marzo de 2022, la ESA terminó la colaboración con Roscosmos. El módulo de aterrizaje ruso, que debía llevar a Rosalind Franklin a Marte, ya no estaba disponible. El calefactor ruso de radioisótopos, que debía permitir al rover soportar las frías noches marcianas, tampoco estaba disponible. La ESA tuvo que adaptar el rover prácticamente a otro hardware. En mayo de 2024 se firmó un nuevo contrato con Estados Unidos. La NASA proporciona el cohete lanzador y el calefactor de radioisótopos. Se está construyendo un nuevo módulo de aterrizaje. El lanzamiento ahora está planeado para 2028. Llegada a Marte en 2030. Rosalind Franklin se ha convertido así en la misión no tripulada a Marte más antigua de la historia, incluso antes de haber despegado. Más de 10 años de retraso, varios miles de millones de euros en sobrecostos. Pero si este rover algún día llega allá y perfora 2 metros en la roca, podría convertirse en la herramienta astrobiológica más importante que hayamos llevado jamás a Marte. Y mientras hablamos de los robots en la superficie de Marte, solemos olvidar que la órbita de Marte se ha convertido en una de las zonas del sistema solar más densamente pobladas por objetos hechos por el ser humano. 8 naves espaciales activas orbitan actualmente el planeta rojo. 8 rovers han categorizado la superficie de Marte mejor que nuestro propio fondo marino. Comencemos con el veterano. Mars Odyssey, lanzado en 2001 por la NASA, está en órbita alrededor de Marte desde octubre de 2002. Eso lo convierte en la sonda en operación continua más antigua en otro planeta. Mapea Marte en el rango infrarrojo y al mismo tiempo sirve como un relé de comunicaciones entre los rovers en la superficie y la Tierra. Cuando Perseverancia envía una imagen a la Tierra, no lo hace directamente. Generalmente pasa por Odyssey o el siguiente en la lista. Mars Express, la primera sonda planetaria de la ESA, está allí desde 2003. Ha cartografiado Marte en estéreo, medido el hielo de agua polar y descubierto lagos subterráneos bajo el Polo Sur. En la crisis de Rosalind Franklin, Mars Express juega un papel pequeño pero importante como puente de comunicación para la misión original. El Orbitador de Reconocimiento de Marte, MRO, está en órbita desde 2006. Lleva a bordo HiRISE, la cámara de mayor resolución que jamás se haya dirigido a otro planeta. Con ella se cartografían las huellas de los rovers, las posiciones de los módulos de aterrizaje y las estructuras geológicas con una resolución de aproximadamente 30 centímetros por píxel. También fue HiRISE la que nos proporcionó las imágenes con las que pudimos demostrar la inmovilidad del rover chino Zhurong. MAVEN, lanzada en 2014, estudia la atmósfera superior de Marte. La sonda ha entregado lo que se considera el descubrimiento más impresionante de Marte en esta década. Un mecanismo detallado de cómo Marte perdió su atmósfera debido al viento solar. Hace unos 4.000 millones de años,
Marte perdió su campo magnético y con ello la protección contra el viento solar, que desde entonces ha ido barriendo la atmósfera poco a poco hacia el espacio. El orbitador de gases traza ExoMars, o TEJO por sus siglas en inglés, está en órbita desde 2016 y proviene de la cooperación Esseros Cosmos, la cual terminó con la guerra en Ucrania. Sin embargo, el TGO sigue funcionando. Está especializado en la búsqueda de gases traza en la atmósfera de Marte, en especial en el misterioso metano que Curiosity ha medido en la superficie. Luego hay 3 nuevos integrantes desde el año 2021. La sonda Al-Amal o Hope de los Emiratos Árabes Unidos, el primer orbitador árabe de Marte. Tianwen-1, el primer orbitador marciano de China, que desplegó su rover Zhurong, y desde entonces sigue realizando investigaciones científicas en una órbita altamente elíptica. Ambos siguen activos. Y la India también estuvo presente. La misión orbitadora de Marte, conocida localmente como Mangalyaan, estuvo en órbita desde 2014 y convirtió a la India en la primera nación en lograr el éxito en su primer intento de llegar a Marte. En abril de 2022 ISRO perdió el contacto. Así que Mangalyaan probablemente está muerto, pero probablemente sigue orbitando Marte de manera invisible. Al igual que el veterano de la NASA Mars Global Surveyor, que no ha funcionado desde 2006, pero seguirá manteniendo su órbita durante décadas. Y en camino está la cosa más emocionante que se lanzó hacia Marte en 2025. Escapade. Una misión gemela de la NASA, compuesta por 2 sondas idénticas, construidas por Rocket Lab y operadas por la Universidad de California en Berkeley. Escapade despegó el 13 de noviembre de 2025, en el segundo vuelo del New Glenn, desde Cabo Cañaveral. Por cierto, ese fue el vuelo en el que Blue Origin aterrizó con éxito un propulsor por primera vez en la nave no tripulada Jacqueline. Un doble éxito histórico. Las 2 sondas Escapade están orbitando actualmente el punto de Lagrange, 2 es decir, a unos 1.5 millones de kilómetros detrás de la Tierra. Ahí esperan una fecha específica. En noviembre de 2026 regresarán a la Tierra, harán un sobrevuelo y usarán nuestro planeta como catapulta hacia Marte. Llegada en septiembre de 2027. Lo que harán allí será único. Por primera vez en la historia, 2 naves espaciales coordinadas entrarán simultáneamente en la órbita de otro planeta. Deben orbitar Marte en una formación de cadena de perlas, es decir, volar uno detrás de otro como un collar de perlas a través de la misma zona orbital, para medir los cambios temporales en la interacción entre el viento solar y Marte. El mismo lugar en el campo de Marte será medido por 2 sensores con minutos de diferencia. Eso nunca había sucedido antes. Si Escapade entra en operación científica según lo planeado en 2028, entonces tendremos 10 naves espaciales activas en la órbita de Marte. Y esa es una historia de éxito en sí misma. Mientras en la Tierra hablamos de retrasos, misiones canceladas y hojas de ruta poco claras, la constelación alrededor de Marte está más densa que nunca. Si este balance te emociona tanto como a mí, entonces presiona ahora el botón de pausa, si lo tienes. Si no, un like, una suscripción o un comentario también ayudan muchísimo al canal. Gracias a ti y seguimos adelante. Echemos un vistazo rápido a los robots que ya no se desplazan. Pero cada uno de ellos hizo historia. Sojourner, el primer robot rodante en otro planeta. Aterrizó en 1997 como parte de la misión Mars Pathfinder, del tamaño de un cochecito de bebé, planeado para 7 días, pero funcionó durante 83. Demostró que se puede conducir en Marte. Hoy está sin emoción en el Ares Vallis, probablemente ya medio enterrado por tormentas de arena desde hace mucho tiempo. Spirit y Opportunity, los gemelos. Aterrizaron en 2004 con una duración de misión planeada de 90 días marcianos cada uno. Spirit funcionó durante 2.210 días y recorrió 7.73 kilómetros antes de quedarse atascado en un hoyo de arena en 2010. Opportunity recorrió increíbles. 1.6 kilómetros funcionó durante 5.111 días y fue detenido en 2018 por una tormenta de arena global. El último mensaje de Opportunity, traducido libremente: mi batería está agotada y se está oscureciendo.
Una frase que hasta hoy hace llorar a muchos ingenieros de la NASA. Verdaderamente una tragedia. Este rover estaba diseñado para funcionar durante 90 días. Funcionó durante 15 años. Había llegado al cráter Maratón. Un cráter llamado así porque estaba aproximadamente a la distancia de un maratón desde el lugar de aterrizaje. Estos 4 rovers sentaron las bases. El agua existió en Marte. Durante mucho tiempo, de manera estable y en cantidades que podrían haber permitido la vida. Los aterrizadores estacionarios no deben faltar en esta lista. 3 de ellos son especialmente dignos de mención. Vikingo 1 y Vikingo 2. Los primeros en aterrizar, en 1976. Realizaron los primeros experimentos para buscar vida microbiana. Los resultados fueron ambiguos, lo que hasta hoy sigue generando debates. Algunos científicos argumentan que Viking detectó vida en ese entonces, pero el resultado fue descartado debido a modelos de interpretación insuficientes. Phoenix, que aterrizó en 2008 cerca del Polo Norte de Marte, confirmó por primera vez de manera directa la existencia de hielo de agua en el suelo marciano, al desenterrarlo y observar bajo el microscopio cómo se sublimaba frente a la cámara. Y InSight, que aterrizó en 2018. El primer módulo de aterrizaje que no investigó la superficie, sino el interior de Marte, con un sismómetro lo suficientemente sensible como para detectar terremotos en Marte. InSight registró más de 1.300 sismos durante su misión, incluido el sismo más fuerte medido hasta ahora en Marte, el día 4 de mayo de 2022 con una magnitud de 5. La misión de InSight terminó en diciembre de 2022 después de que el polvo en los paneles solares también pusiera fin al suministro de energía. Su última foto, en la que muestra su brazo solar cubierto de polvo y escribe: "Probablemente ya no tendré energía por mucho tiempo". Es una de las imágenes más conmovedoras de la historia de la exploración espacial. Y luego está Ingenuity. No me da ninguna vergüenza admitir que este pequeño helicóptero me ha cautivado. Mi favorito personal en Marte. Escriban en los comentarios quién es su favorito. El pequeño dron que vino con Perseverance, planeado para 5 vuelos de prueba. Voló 72 veces. Durante 3 años marcianos. El primer dron que ha volado en otro cuerpo celeste. Demostró que el vuelo controlado en Marte es posible. En una atmósfera cuya densidad es solo el 1% de la densidad de la Tierra. En enero de 2024, una pala del rotor se rompió durante un aterrizaje y Ingenuity ya no pudo volar. Pero todavía funciona como una estación meteorológica estática y sigue comunicándose con Perseverance. Te lo digo, Ingenuity está ahí, dañado, solo y abandonado, y sigue proporcionando datos. Lo que Ingenuity ha hecho posible es enorme. La próxima generación de helicópteros marcianos volará a bordo de Space Reactor One Freedom como parte de la misión Skyfall. 3 helicópteros de la clase Ingenuity. Más sobre esto en nuestro video sobre el proyecto Freedom, que por supuesto está enlazado abajo. Ahora viene la parte incómoda. Retorno de muestras de Marte. Perseverance ha llenado 33 tubos de muestras. En total lleva 38. 10 tubos se dejaron en la superficie. El resto sigue con Percy. Cada uno de ellos contiene material que en la Tierra podría analizarse con instrumentos que nunca cabrían en un rover. Estamos hablando de espectrómetros de masas que llenan toda una habitación. Estamos diciendo que una sola de estas muestras en un laboratorio irlandés podría aclarar definitivamente si las manchas de leopardo son biológicas o no. Estas muestras son lo más valioso que la humanidad ha recolectado en otro planeta. Y ahora están ahí. Quizá para siempre. La historia es complicada. El retorno de muestras de Marte fue una misión conjunta de la NASA y la ESA. Lo siguiente estaba planeado. Un módulo de aterrizaje con un pequeño cohete encima, que se lanzaría en 2031, que recolecta las muestras, las lleva a la órbita de Marte, donde luego son capturadas por un orbitador europeo y traídas a la Tierra en 2035. Un plan de 3 etapas, 3 naves espaciales, muchos miles de millones de dólares. En abril de 2024,
Se supo que los costos, originalmente calculados en 7.000 millones, ya habían aumentado a más de 11.000 millones. Y el cronograma se fue hasta la década de 2040. La NASA encargó dos arquitecturas alternativas. Una tradicional. La NASA encargó dos arquitecturas alternativas. Una tradicional con el probado Sky Crane, como en Curiosity y Perseverance, y una comercial con una sonda de SpaceX o Blue Origin planeada. Las muestras debían llegar a mediados de 2026. En mayo de 2025, la administración de Trump propuso en su proyecto de presupuesto para 2026 cancelar el programa de retorno de muestras de Marte. ¿La justificación? Demasiado caro, y el objetivo se cumpliría de todos modos con misiones tripuladas a Marte. Caro de todos modos. En enero de 2026, el Congreso aprobó el presupuesto final. El presupuesto de la NASA se fijó en $24.4 mil millones, significativamente más alto de lo que propuso Trump. Pero la misión de retorno de muestras de Marte, en su forma originalmente planeada, fue cancelada. Efectivamente terminada. Eso significa concretamente, los 33 tubos siguen estando en Marte. Los 10 tubos que se dejaron en el cráter G0 probablemente nunca serán recuperados. Existe un nuevo programa llamado Misiones Futuras de Marte, que tal vez planee un regreso, pero concretamente, nada. No hay plan, no hay fecha, no hay estructura. La pregunta es, ¿deberíamos invertir 11.000 millones en un proyecto que pretende hacer algo que en el futuro harán visitantes humanos? Y mientras eso sucede, China está construyendo Tianwen-3, la misión china de retorno de muestras. Está programada para lanzarse en 2028. Regreso en 2031. A diferencia de la arquitectura de la NASA, Tianwen-3 aterriza solo en un lugar y recoge muestras únicamente ahí. Así que la ciencia está limitada, en comparación con un enfoque basado en un rover, que cubre 30 ubicaciones diferentes. Pero la probabilidad de que esta misión realmente traiga muestras a la Tierra es mucho mayor. Si Tianwen-3 tiene éxito, entonces es posible que las primeras muestras de Marte sean analizadas en laboratorios chinos, no en laboratorios estadounidenses o europeos. Ese es el curso más probable. Un ex jefe de la NASA dijo sobre este escenario, y cito de manera aproximada, que no puede imaginar que las únicas muestras de Marte regresen algún día solo a través de naves espaciales chinas. Eso fue en 2024. A principios de 2026, exactamente este escenario es el más probable. Hay otra misión que también juega un papel en este juego. En otoño de 2026 comienza la misión japonesa MMX, cuyo objetivo es la luna marciana Phobos. MMX debe traer muestras de la superficie de Phobos a la Tierra. Si eso tiene éxito, serían las primeras muestras del sistema marciano que tendríamos en nuestras manos, aunque no serían de la superficie de Marte en sí. Tomemos un momento para detenernos y ordenar lo que realmente va a estar viajando hacia Marte en los próximos años. La situación es más confusa que hace 10 años, y al mismo tiempo está más concurrida que nunca. Primero, a corto plazo, es decir, en los próximos 2 años. La misión más importante es la MMX de Japón, que acabo de mencionar, planeada para el otoño de 2026. Phobos es un pequeño pedazo en forma de papa, cuyo origen sigue siendo controvertido hasta hoy. ¿Es un asteroide capturado o un fragmento que fue expulsado cuando otro cuerpo chocó contra Marte? MMX, al igual que la misión china de retorno de muestras, debería estar de regreso en la Tierra en 2031. La JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, ya ha realizado 2 misiones exitosas de retorno de muestras de asteroides con Hayabusa 1 y Hayabusa 2. Así que ellos saben cómo se hace. A mediano plazo, es decir, entre 2028 y 2030, hay 3 misiones programadas. Primero, Tianwen-3, la misión de retorno de muestras de China. Lanzamiento en 2028. Regreso en 2031. Eso sería un golpe en la cara para los estadounidenses y europeos. En segundo lugar, Space Reactor 1 Freedom, la misión de la NASA con el primer reactor nuclear estadounidense en el espacio en 60 años. Lanzamiento en diciembre de 2028. A bordo de Skyfall, los 3 helicópteros de próxima generación deben buscar hielo de agua bajo la superficie de Marte con su radar de subsuelo.
y cartografiar posibles lugares de aterrizaje para humanos. Llegada a Marte en 2030. En tercer lugar, Rosalind Franklin. Ese rover, pospuesto durante mucho tiempo, con el brazo de 2 metros. Lanzamiento en 2028, aterrizaje en 2030. Y ahora, a largo plazo, es decir, después de 2030. Aquí se vuelve especulativo, pero 3 cosas se están perfilando. Primero, misiones tripuladas de SpaceX con Starship. En febrero de 2026, SpaceX anunció que pospondría las misiones a Marte de 5 a 7 años y que se concentraría en la Luna. Si Starship V3 funciona y se demuestra el reabastecimiento orbital, este retraso podría acortarse. De manera realista, los primeros intentos no tripulados de Starship hacia Marte serían a principios de la década de 2030. Tripulado, honestamente, no lo veo antes de 2035. En segundo lugar, un regreso de muestras resucitado de alguna forma, ya sea bajo el nombre de MSR o bajo otro proyecto. La importancia científica de los 33 tubos es demasiado grande como para que permanezcan en la arena para siempre. De todos modos, espero que sean recuperados. En tercer lugar, una competencia por Marte entre Estados Unidos y China. Lo que estamos viendo ahora en la Luna se repetirá en Marte. Posiblemente con los papeles invertidos, si China logra traer muestras de Marte a la Tierra antes que nadie para 2031. Ahora, la pregunta honesta. ¿Cuál es el desarrollo más probable hasta 2030? Primero, es probable que Curiosity siga proporcionando datos durante 1 o 2 años más. La batería de radionúclidos se va descomponiendo lentamente, las ruedas se debilitan y el rendimiento de conducción por día disminuye. Pero la NASA le enseñó al rover, mediante una optimización de software el año pasado, a ponerse en modo de reposo cuando termina su trabajo. Eso ahorra energía y prolonga aún más su vida útil. En segundo lugar, Perseverance, según el JPL, está en excelente estado y operará hasta al menos 2031. Con las nuevas capacidades autónomas y la actualización de GPS, recorrerá una distancia mucho mayor de la planeada. El objetivo: llegar a zonas que son aún más antiguas que las muestras actuales. Sinking Canyon es una de las próximas estaciones, una región con la roca más antigua que conocemos. Lo que también llama la atención es un patrón. El JPL diseña robots para una vida útil determinada, y luego resulta que el diseño sirve para mucho más de lo que originalmente se había planeado. Si los productos de consumo fueran tan resistentes como las sondas de la NASA, ahora tenemos que aclarar una pregunta muy importante. ¿Será posible un vuelo tripulado a Marte antes de una misión exitosa de retorno de muestras? Esa es la tesis que Trump insinuó en su propuesta de presupuesto en mayo de 2025. Robert Zubrin, probablemente el defensor más destacado de Marte, cree que eso es posible, pero solo si la NASA, SpaceX y la administración de Trump se ponen de acuerdo en un plan que el propio Zubrin considera realista. Él prevé una ola de sondas robóticas de exploración en 2028, una expedición robótica más grande en 2031 y un vuelo tripulado en 2033. Si eso es realista, es difícil de decir. SpaceX ha pospuesto los planes para Marte. La NASA canceló el programa de retorno de muestras de Marte. El primer alunizaje de Artemis probablemente se retrasará. Quien en 2026 diga que en 2033 habrá personas en Marte es valiente. Pero tampoco es solo una fantasía. Habrá que esperar y ver. Quien en 2003 hubiera dicho que una empresa privada en 2026 volaría el cohete portador más grande de la historia y atraparía el propulsor con brazos robóticos en una torre, también habría sido ridiculizado o directamente internado. ¿Qué queda después de todo esto? 3 cosas. Primero, hemos investigado más de la superficie de Marte que de cualquier otro planeta, excepto la Tierra. Eso es un logro único en la historia de la humanidad. 4 rovers han recorrido en total más de 130 kilómetros en otro planeta. 3 módulos de aterrizaje han explorado su interior. Un dron ha demostrado la posibilidad de volar en un mundo extraño. En segundo lugar, tenemos casi todos los indicadores científicos que apuntan a la existencia de vida pasada. Y ni uno solo que lo pruebe de manera definitiva. Agua, lagos estables durante siglos, moléculas orgánicas, variaciones de metano, estructuras parecidas a las de un leopardo.
Todo está ahí, pero nada de eso es suficiente. Tercero, tenemos la respuesta. Está en 33 tubos de titanio sellados en un rover en el cráter G0. La única pregunta es quién la recogerá, y cuándo, y sí. Un gran agradecimiento a Prusa. Sin su apoyo, este canal sería muy diferente. Mi nombre es Irwan, y esto fue Crónicas de Marte. Gracias por sintonizar. Peraspera ad astra. Un robot de 14 años. Robot. Eso tiene que ver con el diseño. La NASA aprendió de las ruedas desgastadas de Curiosity. La NASA aprendió de las ruedas desgastadas de Curiosity. Ruedas desgastadas. Aprendieron de las ruedas desgastadas de Curiosity. Así es.